Venga, vamos a meternos de lleno en este misterio. Hay que imaginarse la escena. Acaba la Primera Guerra Mundial. Italia, en teoría, está en el bando ganador. Lo lógico sería pensar en celebraciones, en un futuro brillante, ¿no? Pues nada de eso. En lugar de fiesta, el país se hunde en el caos. Es una de las grandes, grandes paradojas del siglo XX. Y para empezar a entenderlo, primero hay que ver lo que costó esa victoria. 600.000. Esa es la cifra de combatientes italianos que murieron en la guerra. Un coste humano, vamos, brutal, que ya de por sí sentó las bases para un sentimiento de pérdida tremendo. Y aquí está la pregunta del millón, la clave de todo nuestro análisis. Vamos a tratarlo como si fuera una investigación, ¿de acuerdo? Vamos a buscar las pistas que nos expliquen cómo es posible que una nación que había ganado una guerra acabase al borde del colapso. Bueno, pues nuestra primera pista la encontramos justo al final de la guerra, en los tratados de paz. Porque una cosa es ganar en el campo de batalla y otra muy distinta es ganar en la mesa de negociación. Y para los italianos, lo que pasó ahí fue una auténtica traición. A ver, vamos a desglosar por qué se sintieron así. Por un lado, el país estaba hasta arriba de deudas para pagar la guerra. Pero lo que dolió de verdad fue que sus aliados no cumplieron su palabra. Les habían prometido territorios clave como Dalmacia y Fiume, pero al final Italia se llevó muy poco. La sensación general era de ¿hemos luchado y muerto para esto? De ahí salió el famoso concepto de la victoria mutilada. Pasamos a la siguiente pista. Porque ese sentimiento de traición fue solo la primera ficha del dominó. En cuanto cayó, provocó una reacción en cadena que golpeó de lleno la economía y, por supuesto, a toda la sociedad italiana. Esta secuencia es fundamental para entenderlo todo. Primero, esa deuda externa gigantesca hizo que la inflación se disparase. O sea, los precios subían sin parar, el dinero no valía nada. Y encima, la industria que se había dedicado a la guerra se tuvo que reconvertir y los soldados volvían a casa. Resultado, un paro masivo. La tormenta económica perfecta. Y claro, ¿qué pasa cuando la economía se derrumba? Pues que la sociedad se rompe. La frustración y el desorden lo invaden todo. Es como cuando hay un lag tremendo en un videojuego, que al final se bloquea todo y es un caos inevitable. Y ese cabreo no fue para nada silencioso. La tensión explotó, pero por todas partes. En el campo, los campesinos, ya desesperados, se metían y ocupaban las tierras de los grandes propietarios. Y en las ciudades, si los dueños cerraban las empresas, los obreros respondían con huelgas y ocupando ellos mismos las fábricas. El país estaba, en la práctica, al borde de una guerra civil. Y con este panorama llegamos a nuestra tercera y decisiva pista, el fracaso de la política. El gobierno y los partidos de toda la vida estaban superadísimos. No tenían ni idea de qué hacer con esta crisis. Y un vacío de poder así, pues, es como un imán para las soluciones más radicales. En medio de ese vacío aparecen dos sospechosos principales que ofrecen salidas totalmente extremas. Por un lado, a la izquierda, el Partido Comunista, que empezó a ganar bastante apoyo entre algunos trabajadores. Y por el otro, a la derecha, un grupo nuevo y muy violento, los Fasci Italiani di Combattimento, con un líder llamado Benito Mussolini. Y es en él donde se centra ahora nuestra investigación, porque Mussolini fue el que mejor supo aprovecharse de todo ese miedo, de esa frustración y de ese caos, presentándose como el único hombre capaz de poner orden de nuevo. Y este es el punto de inflexión. Atentos a la fecha. En noviembre de 1921, Mussolini convierte su movimiento, que era más bien un grupo de matones, en un partido político de verdad, el Partido Nacional Fascista. A partir de aquí, las reglas del juego en Italia cambiaron para siempre. Vale, ya hemos identificado al actor principal. Ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a analizar su método, su manual de instrucciones. ¿Qué era exactamente esta ideología fascista que prometía ser la salvación de Italia? Aquí está la definición clave, y el punto más importante es este. Para el fascismo, el individuo no es nada, está totalmente sometido al Estado. No existen libertades personales que estén por encima del interés de la nación, y todo, absolutamente todo, está controlado por un líder con un poder absoluto. A ese líder supremo se le llamaba el duce, que viene a significar el guía, y se le presentaba como una figura infalible, casi divina. Pensadlo, es como el Game Master en una partida de rol, esa figura que no solo juega, sino que directamente crea las reglas y decide sobre todo. Estos eran los pilares de su ideología, y estaban todos conectados. Se oponían a la democracia, claro, para poder imponer un partido único. Controlaban la economía y toda la información para alimentar un nacionalismo superagresivo que, a su vez, necesitaba glorificar la guerra para expandirse. Esta analogía creo que lo explica genial. Imagina que se eliminan las elecciones y se prohíben todos los demás partidos políticos. Solo queda un gremio al que te puedes unir, el Partido Nacional Fascista.
y su líder, por supuesto, es Mussolini. No hay más opciones. En lo económico, su gran objetivo era la autarquía. La idea era que Italia tenía que ser capaz de producir todo lo que necesitase, sin depender para nada de otros países. Vamos, es como si un país intentara vivir fuera de la red, completamente autosuficiente. Una meta muy, muy ambiciosa, y que a la larga, pues, era insostenible. Y por supuesto la propaganda era la pieza clave de todo esto. El Estado se convirtió en el influencer definitivo. Controlaba todos los periódicos, la radio, el cine, controlaba todo el feed de la sociedad. Y lo llenaba con desfiles militares, símbolos por todas partes y mítines constantes para meterle a la gente sus ideas en la cabeza y reforzar la figura del duce. Esta cita lo resume a la perfección. El fascismo no solo miraba hacia adentro, sino también hacia afuera. Prometía devolver a Italia la gloria del antiguo imperio romano, a base de conquistar y crear un nuevo imperio colonial. Era un mensaje de orgullo nacionalista muy potente, sobre todo para una nación que se sentía humillada. Y con esto, el misterio queda resuelto. Una victoria que supo a derrota, una crisis económica y social brutal, y un vacío de poder. Ese fue el cóctel perfecto para que una ideología radical se hiciera con todo. Pero la lección más importante es entender por qué este caso, que pasó hace ya un siglo, sigue siendo tan importante hoy. Y con esto cerramos. El fascismo italiano, en cierto modo, escribió un manual sobre cómo aprovecharse del miedo y de las crisis para llegar al poder. La pregunta que queda flotando es, aunque el mundo ha cambiado muchísimo, ¿qué partes de ese manual de manipulación, de propaganda y de nacionalismo extremo podemos reconocer todavía en el mundo actual? Es algo que sin duda da para reflexionar.